En esta serie acerca de la sanidad, y después de haber establecido un importante fundamento en las enseñanzas anteriores, vamos a referirnos hoy al tema de la compasión. Dios es un Dios lleno de misericordia y compasión, y esto es más que suficiente para obtener la sanidad. De allí, pues, el título de esta enseñanza. El cristianismo no debería ser solamente teológico, sino primordialmente práctico, puesto que este último aspecto es el que habrá de llegar a la necesidad del mundo para transformarlo. Precisamente, una de las cosas más prácticas que un cristiano puede hacer es orar por los enfermos con imposición de manos. Hace unos momentos atrás habíamos presentado varios bebés al Señor y pusimos sobre ellos nuestras manos para bendecirlos. De la misma manera podemos utilizar nuestras manos para orar por los enfermos. Vamos a considerar un pasaje muy importante en relación a este aspecto. En Marcos 16, versículos 17 y 18, encontramos lo que comúnmente se denomina como la gran comisión que Cristo dejó a sus discípulos. Estas señales acompañarán a los que crean. Aquí no se refiere a que estas señales habrán de acompañar solo a aquellos que son veteranos en la fe o que están en un ministerio completo como pastores o líderes, ni tampoco a aquellos que han estudiado varios años en una escuela bíblica, y mucho menos a aquellos que han hecho un doctorado teológico. No, por el contrario, aquí dice que estas señales seguirán simplemente a aquellos que creen. Si tú crees, estas señales habrán de acompañarte, puesto que el Señor así lo ha prometido. Aquí no se refiere a que estas señales habrán de manifestarse por medio de personas con determinados títulos o posiciones, o privilegiadas de alguna manera, sino a los creyentes en general. Es más, tampoco se refiere a algo que es opcional o probable, sino que el pasaje nos asegura que estas señales habrán de acompañar a los creyentes. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Nueva versión internacional. Esto de tomar en las manos serpientes o de beber algo venenoso nos habla de casos extremos y no algo que tengamos que practicar para demostrar lo poderosos que somos en la fe. Prestemos especial atención a la última parte del versículo 18, donde está escrito: pondrán las manos sobre los enfermos o los débiles y estos recobrarán la salud. ¿No es esta una promesa maravillosa? Debido a que en esta serie estamos tratando el tema de la sanidad divina, vamos a poner el énfasis solamente en esta última parte de la Gran Comisión. Aquí dice que cuando un creyente ora por una persona enferma, poniendo su mano sobre ella, esta persona habrá de recobrar la salud, o, como dicen otras traducciones, habrán de sentirse bien nuevamente. Esta es una de las cosas más prácticas que un cristiano puede hacer y, aunque tiene naturalmente su lugar de importancia en la reunión, se puede aplicar también en el entorno donde nos movemos o vivimos. A veces, en nuestro lugar de trabajo o en nuestro círculo familiar, entramos en contacto con personas que padecen alguna enfermedad. Cuando se presenta la oportunidad de tener que visitar a alguien que está enfermo, no deberíamos llevarles solo flores o bombones, sino también, juntamente con ello y por sobre todas las cosas, deberíamos llevarle fe y esperanza por medio de algún pasaje de la palabra de Dios y la oración con imposición de manos. Jesús nos prometió que si hacíamos esto, los enfermos habrían de recobrar la salud. La sanidad o curación tiene lugar
generalmente en forma progresiva. Hay una diferencia entre milagro y sanidad. Cuando se habla de milagro, se refiere a algo que sucede de inmediato y que generalmente sobrepasa las leyes naturales. La sanidad o curación, en cambio, tiene que ver con un proceso. Por lo tanto, cuando visitamos a una persona enferma y si después de haber orado por ella esta persona sigue postrada en la cama, no debemos sentirnos decepcionados, porque, aunque en lo natural no veamos ningún cambio, el proceso de sanidad ha comenzado y habrá de llevarse a cabo desde allí en adelante. Aunque aparentemente no parece haber sucedido nada especial o espectacular, el proceso de sanidad ha comenzado. En realidad, recién cuando estemos en la presencia del Señor, vamos a saber la cantidad de buenos resultados que tuvieron nuestras oraciones por los enfermos cuando les impusimos nuestras manos. Recién en el cielo vamos a conocer los resultados de este aspecto tan práctico del cristianismo. En cuanto a esto de imponer las manos, hay quienes se rehúsan a hacerlo, y esto se debe a causa de una errónea interpretación del pasaje bíblico de 1 Timoteo 5:19 al 22, el cual es tomado fuera de su contexto. Allí el apóstol Pablo le recomendó a su discípulo Timoteo lo siguiente: no admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. Pablo se refiere aquí a asuntos internos de la iglesia que tienen que ver con el liderazgo. A los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. Esto tiene que ver con corregir a los líderes que hayan actuado de manera incorrecta, y dicha corrección lleva consigo favor y gracia. La corrección es buena. Las actitudes equivocadas deben ser corregidas y no se solucionan simplemente por restarles importancia. Por otra parte, la corrección debe ser aplicada en forma sabia y en el momento oportuno. No te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. Nueva Versión Internacional. Esto que Pablo escribió aquí de no apresurarse a imponerle las manos a nadie tiene que ver con la institución de los líderes en la iglesia local. Hay personas que utilizan este pasaje tomado fuera de su contexto como argumento en contra de la oración por los enfermos con imposición de manos. Para entender correctamente lo que Pablo escribió aquí, tenemos que considerar el pasaje dentro de su contexto. Lo que él le estuvo aconsejando a Timoteo es que no se apresure a instituir ancianos en el liderazgo de su iglesia. Esto se debe a que aquellos que ocupan una posición de liderazgo tienen una enorme responsabilidad frente al resto de la congregación, y por eso la decisión de ponerlos en un cargo no debe ser tomada en forma apresurada. En aquel tiempo, después que las personas que estaban en condiciones de ocupar cargos de liderazgo en la iglesia local eran elegidas, eran instituidas oficialmente por medio de la imposición de manos. Por lo tanto, esto de no imponer las manos en forma apresurada es válido solo dentro de este contexto. Dicho de otra manera, no se debería instituir demasiado rápido a alguien en una posición de liderazgo dentro de la iglesia local. Sin embargo, en la gran comisión que Cristo nos delegó está la imposición de manos en relación a la oración por los enfermos. La palabra dice que las señales habrían de seguir a aquellos que creen, y no se refiere solamente a pastores o líderes, sino a todos los creyentes en general, independientemente si están hace mucho tiempo en la fe o recién se acaban de convertir. A menudo es interesante notar que aquellos quienes recién empiezan a andar en el camino cristiano son los que mayores milagros experimentan. Esto
esto se debe a que creen lo que dice la palabra de Dios con una fe simple y sencilla, sin andar con grandes argumentos o interrogantes, y sin tratar de analizar las cosas por medio del intelecto, y sin dejarse dominar por el temor. Estas personas, quienes recién empiezan a andar en el camino de la fe cristiana, creen simplemente lo que dice la palabra de Dios y la obedecen, y ven inmediatamente los resultados. Precisamente por medio de esta enseñanza, deseo mostrarte cómo puedes volver a experimentar esa fe simple y sencilla que tuviste al comienzo. Este tipo de fe está estrechamente relacionada con la compasión. Cuando oramos por los enfermos, no estamos buscando las manifestaciones espectaculares o sobrenaturales. Hay que tener en cuenta que en lo que a lo sobrenatural se refiere, no solo están las cosas de Dios, sino también lo que procede del mundo de las tinieblas. Lo que debemos anhelar primordialmente cuando oramos por alguna persona enferma es ver la compasión del Señor manifestada en esa persona. La compasión debería ser nuestro motivo impulsor frente a una persona enferma, y eso es todo lo que se necesita para ver una manifestación sobrenatural. Jesús, en su ministerio terrenal, fue una y otra vez movido a misericordia. Él sanaba a los enfermos porque tenía misericordia de ellos. El pasaje principal en que está basada esta serie se encuentra en Marcos capítulo 1, versículos 40 y 41. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: «Si quieres, puedes limpiarme». Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: «Sí quiero, queda limpio». Nueva Versión Internacional. En otras traducciones está escrito que Jesús se conmovió interiormente al ver la necesidad de este hombre. Jesús sintió compasión por este hombre y por eso le sanó. Jesús se compadeció de este hombre al ver sus sufrimientos y, movido por dicha compasión, le sanó. ¿Qué es lo que hizo que Jesús tocara a este hombre leproso que en realidad nadie podía ni quería tocar? La compasión y la misericordia. Esto es lo que necesitamos cuando deseamos ministrar sanidad divina a los enfermos. La compasión debe ser nuestra motivación principal frente al sufrimiento humano. Precisamente ministramos sanidad a causa de la compasión, y de ninguna manera podemos desear utilizar la necesidad de la persona enferma para demostrar nuestro propio proyecto de fe. No ponemos las manos sobre los enfermos con el deseo principal de ver un milagro, sino que lo hacemos movidos por la compasión. Nos podemos preguntar ahora, ¿cómo recibir la misma compasión que tenía Jesús? Esta ya ha sido puesta en nuestro interior cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Cristo está en nosotros y con Él también está su misericordia. La Biblia nos habla de Cristo en nosotros como la esperanza de gloria. La misericordia divina ha sido puesta en nosotros y ella es la que nos impulsa, o debiera impulsarnos, a orar por los enfermos. Jesús dijo que habríamos de hacer las mismas obras que Él hizo y aún mayores también. En Juan 14:12 leemos lo siguiente: «Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre». Nueva Versión Internacional. La única condición para ver la manifestación de las obras divinas es simplemente creer que éstas se habrán de manifestar tal como lo prometió Jesús.
Él mismo lo aseguró. La sanidad es una de las muchas obras de Dios. Por eso, de acuerdo a las palabras de Jesús y debido a que Él está en nosotros, podemos hacer las mismas obras que Él hizo y aún mayores. Orar por los enfermos con imposición de manos es una de las cosas más prácticas que un cristiano puede hacer. ¿Cuáles son las obras aún mayores que las que Cristo realizó? Además de orar por una persona enferma, podemos guiarla a recibir a Cristo como su Salvador personal. Jesús, mientras estaba sobre la tierra, solo podía hablar del reino de Dios en forma profética. Sin embargo, el nuevo nacimiento solo podía ser posible después de su muerte en la cruz. Antes de eso no era posible. Jesús no podía guiar a las personas a recibir la salvación. Lo máximo que él podía hacer era soplar para que recibieran el Espíritu Santo. Pero el nuevo nacimiento, la regeneración del Espíritu, solo podía hacerse realidad después de la obra de la cruz. Guiar a alguien para que reciba a Cristo como su Salvador personal es un privilegio que tenemos los creyentes. El aspecto más importante y que incluso está por encima de la sanidad del cuerpo es la salvación del alma, y esta es la mayor obra a las que se refirió Jesús. Es bueno que la gente reciba sanidad, pero aún en el caso de que no la experimente, hay un aspecto mucho más importante, y es su salvación eterna. Aun a pesar de que para Dios lo más importante es la salvación del ser humano, Él desea sanarle también. En Hechos capítulo 1, versículo 1 está escrito: Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Lucas, el evangelista, quien a su vez era médico, le escribió aquí a Teófilo y se refirió precisamente al Evangelio de Lucas. Él hizo mención a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Eso quiere decir que sus obras continúan. Nosotros somos quienes continuamos la obra que Jesús comenzó. Por eso el libro de Hechos de los Apóstoles no culmina con su último capítulo, pues nosotros, hoy en el siglo XXI, seguimos escribiendo los capítulos siguientes. Los Hechos de los Apóstoles no tienen fin y seguirán siendo hasta que Jesús vuelva a buscar a su iglesia. Jesús, en su estadía sobre la tierra, solo comenzó la obra que nosotros continuamos haciendo hoy. Por eso es que dijo que habríamos de hacer las mismas obras que Él hizo. Nosotros continuamos la obra que Él comenzó. Maravilloso, ¿verdad? Como creyentes podemos tener un ministerio de sanidad, el cual debe ser llevado a cabo por medio de la compasión. Esta es la forma correcta de ejercitarlo. Lo primero que tenemos que entender es que Dios, por naturaleza, es pura gracia y misericordia. Si alguno pregunta, ¿cómo es Dios? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál sería la mejor manera de describirlo? La primera y mejor respuesta sería: Él es amor. También podría describirse de acuerdo a sus maravillosos atributos, y sin duda alguna que no falta algún religioso que haría mención a su ira en el antiguo pacto. Sin embargo, la mejor manera de describir a Dios es por medio de su misericordia. Es más, la Biblia nos dice que Él está lleno de misericordia. Dios no solo tiene misericordia, sino que está lleno de misericordia. Esa es su misma esencia y naturaleza. Él no solo es misericordioso en parte, sino que todo su ser está lleno de misericordia. En el Salmo 145, en los versículos 8 y 9, encontramos la mejor descripción de su misericordia. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. El Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda su creación. La compasión es la misma esencia divina. Todas las obras que Jesús hizo estaban fundamentadas en su compasión. En cada historia que la Biblia nos relata acerca de Jesús,
Jesús se destaca su compasión, su gracia y su misericordia. En otras traducciones, el versículo 9 dice que la misericordia del Señor está por encima de todas sus obras. En algunos pasajes, como en el caso del leproso, la compasión de Jesús es nombrada específicamente, pero aunque en otros pasajes no se haga una alusión directa a la compasión divina, ella está siempre presente por encima de todas sus obras. Jesús fue movido a misericordia y esa misma misericordia nos conmueve a nosotros. La mayoría de nosotros conocemos la historia de Job, ¿verdad? A menudo se escucha su nombre relacionado con malas noticias, pues precisamente eso es lo que se destaca en los primeros capítulos de su libro. Desde la perspectiva bíblica, la historia de Job nos representa un caso jurídico. Aunque no todos conocen los detalles de la historia de Job, la mayoría sabe que fue un hombre que padeció muchos sufrimientos y perdió muchas cosas. Cuando se escucha su nombre, la mayoría de la gente piensa en que no desearía estar en la misma situación que él. Sin embargo, la gran mayoría de los teólogos coinciden en afirmar que los sufrimientos de Job abarcaron un periodo máximo de 9 meses en total. Si leemos su historia hasta el final, encontramos que murió en edad muy avanzada y vivió una vida plena y satisfactoria. Aquellos que solo conocen el comienzo del libro creen que toda la vida Job tuvo que ver con sufrimientos y calamidades y que eso le truncó la vida por completo. Sin embargo, esto no fue así, pues dichas calamidades abarcaron un breve periodo de su vida y pasaron. Job vivió una vida plena y satisfactoria, tuvo riquezas y muchos hijos, y murió lleno de días en buena vejez. Después que Job superó ese breve periodo de calamidades, su vida se desarrolló con toda normalidad, paz y felicidad. Al leer el libro de Job, las opiniones están divididas. Algunos tienen temor a pasar por las mismas calamidades, mientras que otros lo toman como ejemplo a seguir. He tenido la oportunidad de ministrar en países asiáticos, y para los creyentes chinos especialmente, Job es el héroe por excelencia. El libro de Job es extremadamente interesante y no alcanza con observarlo desde la perspectiva del Antiguo Testamento, pues el Nuevo Testamento hace mención de él en varias ocasiones. El pasaje principal lo encontramos en Santiago capítulo 5 versículo 11. Permíteme mostrarte ahora cuál es la perspectiva del Nuevo Testamento acerca de la persona de Job. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job. Aquí hace mención a la perseverancia y paciencia de Job, y han visto lo que al final le dio el Señor. Para saber cómo terminó su historia tenemos que leer el libro hasta el final, y no solo los primeros 3 capítulos, pues estos nos llenarán de depresión. Cuando leemos hasta el capítulo 42, vemos todo lo bueno que sucedió después de ese corto periodo de calamidades que padeció en su vida. Y este versículo nos sigue diciendo, es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. El testimonio que nos da el Nuevo Testamento sobre la vida de Job es que el Señor fue compasivo y misericordioso con él. Es más, aquí el énfasis no radica en Job mismo, sino en la compasión y misericordia del Señor. Precisamente aquí radica el problema. Nosotros siempre estamos muy ocupados con nosotros mismos. Aun cuando leemos la Biblia, siempre concentramos nuestra atención y ponemos el énfasis en nosotros mismos. Cuando leemos, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, pensamos que nosotros mismos somos ese buen samaritano. Sin embargo, este personaje que menciona esta historia representa a Jesús. Lo
maravilloso es que la historia principal de toda la Biblia tiene que ver solamente con Jesús. Él es el personaje principal de toda la Escritura. La Biblia nos habla constantemente de Jesús, de su persona, de su carácter. El mensaje de la Biblia gira única y exclusivamente alrededor de la persona de Jesús. Precisamente el pasaje que estamos considerando nos habla mucho más de la compasión divina que de la persona de Job mismo. Este versículo no solo describe el buen final que tuvo Job, sino que pone en énfasis en la misericordia y la compasión divina. El héroe de la historia de Job es el Dios misericordioso. Amén. Dios tuvo gran compasión y misericordia frente a las calamidades que tuvo que soportar Job. Por esa razón es que cambió radicalmente el curso de su historia. Dios, movido a misericordia, tuvo compasión de Job y tornó su futuro para bien. Job salió victorioso de todas sus calamidades. Job no era un perdedor, sino que, al contrario, el final de la historia muestra que fue un ganador. Pero dicha victoria estaba fundamentada en la compasión divina. El éxito no se lo podía adjudicar a sí mismo, como si hubiese actuado siempre correctamente. El éxito y la victoria final de Job no estaban fundamentados en su propio mérito. Si bien cuando él oró por sus amigos, eso produjo una influencia positiva en el curso de los acontecimientos. Hasta aquí la perspectiva del Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento no hace mención alguna de sus oraciones por sus amigos, aunque sin duda alguna éstas habían tenido una positiva influencia. El Nuevo Testamento no destaca la persona de Job, sino que pone el énfasis en la misericordia y compasión divina. La misericordia y la compasión describen la naturaleza misma de Dios. Dios es un Dios lleno de misericordia y compasión. Precisamente esa compasión es la que debe motivarnos para ejercer un ministerio de sanidad. Si intentamos orar por los enfermos sin estar fundamentados en esa misericordia divina, vamos a sentirnos frustrados cuando no veamos los resultados esperados. Sin embargo, si actuamos fundamentados en la misericordia y la compasión divina, nunca nos habremos de desanimar. Justamente la misericordia es la que nos permite ver más milagros, más sanidades, más resultados. En la actualidad, Jesús está sentado a la diestra del Padre como nuestro sumo sacerdote. La Biblia nos describe qué tipo de sumo sacerdote Él es. En Hebreos capítulo 2, versículo 17, leemos lo siguiente: Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Jesús, nuestro sumo sacerdote, es fiel y misericordioso. Por lo tanto, no solo decimos que Jesús es nuestro sumo sacerdote, sino que Él es nuestro misericordioso sumo sacerdote. Él, al igual que su Padre, está lleno de misericordia y compasión. Todo lo que hagamos para Dios debería estar fundamentado en la misericordia y la compasión. Esta misericordia y compasión no es otra cosa más que el amor divino en acción, y este amor cubre multitud de pecados. La gracia y la misericordia cubren todas aquellas cosas que no salieron tan bien como tendrían que haber sido. Tendemos a ejercer el ministerio del perdón y de cubrir con amor las faltas ajenas en lugar de sacarlas a relucir y ventilarlas por todas partes. Es correcto pedir disculpas cuando actuamos mal. Es más, deberíamos hacerlo, y deberíamos también aceptar las disculpas ajenas. Cuando no aceptamos las disculpas de otra persona y mantenemos nuestra atención concentrada en sus fallos, estamos bloqueando la misericordia. Ninguno de nosotros es perfecto, y una y otra vez cometemos errores, pero cuando actuamos con misericordia,
tanto con nosotros mismos como con nuestros semejantes, estamos permitiendo que Dios actúe por medio de su gracia. Amén.